Pensé que solo sería una noche más en la carretera, una de esas tantas en las que cruzo la sierra bajo el manto de estrellas, hasta que vi algo imposible, algo que no debería existir flotando entre la espesa niebla. Siempre me consideré una especie de alma de la montaña, un guardián silencioso de estos caminos, por decirlo de alguna forma. Desde hace más de 20 años, mi fiel camioneta Ford noventera, a la que apodé cariñosamente La Bestia, nombre que lleva orgullosamente estampado en el parabrisas, ha sido el hilo invisible que conecta los pueblos escondidos en los abruptos cerros del norte de Veracruz. Conozco cada curva traicionera, cada barranco que corta el aliento, cada arroyo cristalino que serpentea entre Chicontepec, Ixhuatlán de Madero y más allá hasta donde la sierra se vuelve casi inaccesible. Cada mañana, mucho antes de que el sol despunte tímidamente por el horizonte, ya estoy en pie. Mi rutina es sagrada. Reviso el nivel del aceite, el agua, la presión de las llantas y preparo la bestia para el día que se avecina. Pero no soy solo un conductor. Soy el cartero que lleva mensajes y esperanza, el mensajero que cruza distancias, el banquero improvisado para quienes necesitan enviar dinero a sus familias lejos. También soy, en ocasiones, el enfermero de emergencia que traslada a los enfermos al centro de salud más cercano. Llevo a los niños a la escuela, a las mujeres al mercado y a los campesinos a sus milpas. Mi camioneta es más que un vehículo. Es un vínculo entre vidas, un puente entre mundos que se tocan y separan a la vez. En mis trayectos se mezclan risas y llantos, susurros y cantos en los dialectos Ténec, náhuatl y, por supuesto, español. Vivo en una humilde cabaña de madera en las afueras de Chicontepec, rodeado por cafetales que despiden su aroma fresco y la densa vegetación que caracteriza esta tierra de la Huasteca. El canto de los pájaros y el aroma a tierra mojada son mis despertadores naturales, mis únicas constantes. A pesar de las largas horas de soledad en la carretera y las historias que la gente me cuenta al oído, siempre me consideré un hombre racional, escéptico. Los cuentos de nahuales, almas en pena o duendes eran para mí simples fábulas, historias que los ancianos narran para asustar o enseñar. Nunca había visto nada fuera de lo común, ni siquiera en las noches más oscuras, cuando la niebla se tragaba los caminos y solo las estrellas titilaban en el cielo. Hasta que todo cambió. La noche del 6 de julio, la niebla bajó con una densidad inusual, cubriendo todo con una capa blanca, casi sólida, que apenas dejaba pasar la luz de los faros. La bestia avanzaba con lentitud por el camino de terracería que lleva a una de las comunidades más remotas. Mi único pasajero era una anciana que insistió en que la llevara a casa. Era la última corrida y ya había decidido regresar, pero su mirada, llena de urgencia y desamparo, me obligó a ceder. Con los ojos fijos en la carretera y el corazón acelerado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío extraño que no tenía nada que ver con la humedad de la sierra. Fue entonces cuando los faros iluminaron una figura junto al camino. No era un ser humano, no del todo. Parecía un hombre, pero su piel era tan pálida como la misma niebla, casi translúcida, como si su carne se hubiera diluido hasta convertirse en un velo fantasmal. Sus ojos eran dos cuencas negras, hundidas en un rostro marchito, y su boca estaba abierta, en un grito silencioso, que exhalaba un aliento helado que empañó el parabrisas. No vestía ropa, solo jirones oscuros que se deshacían en el aire como sombras antiguas. Y lo más perturbador, flotaba a unos centímetros del suelo sin tocarlo, pisando el freno con fuerza,
Detuve la camioneta con un chirrido que levantó polvo y piedras en el silencio sepulcral. El terror me paralizó. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Y las manos me temblaban en el volante. No podía apartar la mirada de aquel espectro macabro. De repente, sentí un golpe seco en el hombro. La anciana se había desabrochado el cinturón. «Ábreme, Roberto. No te quedes ahí como pasmado», dijo con una voz firme, sin el menor rastro de miedo, solo irritación. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta, bajó con una calma escalofriante y sacó un pequeño atado de hierbas secas de su bolsa. Caminó directo hacia la aparición y sin titubear se plantó frente a ella. «Vete de aquí, alma entrometida», gritó. «Regresa a donde perteneces. Ya moriste, no tienes nada que hacer aquí». Agitaba las hierbas con furia, como si espantara moscas, y con cada palabra suya, la figura comenzó a perder forma, a diluirse como la niebla dispersada por el viento, hasta desaparecer por completo. La anciana volvió a la camioneta, se sentó y sin mostrar piedad me espetó. «¿Qué esperas? Tenemos prisa. No hay tiempo para andar viendo fantasmas». Yo seguía paralizado, pero su presencia terrenal me obligó a reaccionar. Arranqué con el cuerpo aún tembloroso, mientras ella daba órdenes con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Cada metro que avanzábamos nos acercaba a la ranchería, pero también aumentaba el temor al regreso. Sabía que volvería solo. Cuando finalmente llegamos, las luces parpadeantes de una casa se dibujaban a lo lejos. Varias personas salieron apresuradas al vernos. Sus rostros reflejaban preocupación y respeto al ver a la anciana. Ella bajó, me entregó más dinero del habitual y me pidió que le esperara. Me rogó no irme. No había otro que se atreviera a bajar por esos caminos en la noche. Aunque todo en mí quería huir, el miedo de enfrentar la oscuridad de nuevo era más fuerte. Desde la camioneta, observé sombras agitándose frenéticamente dentro de la casa. Los murmullos se convirtieron en gritos, luego en rezos. Algo se estaba librando dentro. De repente, una sombra negra salió disparada por una ventana. No era una persona ni un animal. Era un pedazo vivo de la noche misma. La sombra se lanzó hacia un corral y se introdujo en el cuerpo de un cerdo que dormía tranquilamente. El animal comenzó a revolcarse y chillar de manera inhumana, como poseído por algo que no pertenecía a este mundo. Entonces la anciana salió, portando un machete manchado. El silencio regresó. El mal había sido expulsado. Subió a la camioneta y, con voz cansada, ordenó: «Vámonos, Roberto». Mientras conducía, ella me contó la verdad. Ese hombre que ayudaron había encontrado restos humanos en su parcela, lo que había traído ese mal. Esa sombra era el mal aire, una energía oscura que se alimenta del miedo. Ella no solo era una curandera común, sabía cómo expulsar esas fuerzas. «No era un cuento, muchacho», dijo. «Lo que viste era real. Y hay mucho más». Me habló de su pasado, de cómo huyó de Papantla, de las enseñanzas de su abuela, de cómo la gente la buscaba no solo por enfermedades, sino por problemas más oscuros, espíritus, maldiciones, apariciones. Mi mente, acostumbrada a la lógica y a la firmeza de la carretera, se sentía quebrada. Pero lo había visto con mis propios ojos. Cuando la dejé en su casa, me pagó otra vez y me regaló una medalla de San Benito. «Guárdala, te protegerá», dijo con una mirada que contenía siglos de sabiduría. Desde aquella noche, mi vida como conductor en la sierra cambió para siempre. La carretera dejó de ser un simple sendero de tierra. Se volvió una línea fina entre el mundo que conocemos y las sombras que acechan justo al otro lado. Cada vez que cae el sol, cuando me encargan una carrera nocturna,
La oscuridad se siente más densa, más cargada de secretos que no quisiera haber descubierto. La noche se hizo larga, terriblemente larga, y yo, el escéptico Roberto, ahora veo el mundo con ojos que preferiría no haber abierto. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que tengo preparadas. ¿Te atreverías a recorrer caminos así en la oscuridad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima historia.